Movimiento rectilíneo uniforme variado. El movimiento variado es aquel movimiento cuya trayectoria es una recta y cuya velocidad varía en forma uniforme. Este movimiento se caracteriza porque el móvil se mueve en línea recta y su velocidad aumenta o disminuye cantidades iguales en intervalos de tiempos iguales. Es decir, que un móvil puede partir del reposo con una velocidad inicial 0 y conforme va recorriendo una distancia en un determinado tiempo, va aumentando de velocidad. En ese trayecto adquiere una aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Este movimiento se caracteriza por la aceleración constante en valor, dirección y sentido. Recordemos que en el anterior tema la velocidad permanecía constante. Sin embargo, en este nuevo tema observamos que la aceleración permanece constante y la velocidad puede variar. Otra característica muy importante es que en tiempos iguales se recorren espacios diferentes. Para tiempos iguales ocurren cambios de velocidades iguales. Se utilizan las siguientes fórmulas. VF significa velocidad final. VI, velocidad inicial, más menos A es aceleración de tiempo. En algunos textos, VI o velocidad inicial se representa con VO de esta forma igual. Muy bien, significa lo mismo, velocidad inicial. Aquí tenemos otra fórmula donde me indica que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos aceleración tiempo cuadrado dividido entre 2 o más menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Clasificación de movimiento rectilíneo uniforme variado. Se puede clasificar en movimiento acelerado. Se trabaja con signo positivo porque la velocidad aumenta, es decir, parte del reposo y adquiere una velocidad final de 20 metros por segundo, supongamos. Movimiento rectilíneo uniforme retardado. Se trabaja con el signo negativo en las fórmulas porque la velocidad disminuye. Es decir, que va con una velocidad de 10 metros por segundo, por así decirlo, y al final tendrá una velocidad final de 0, es decir, que frena y se detiene. Muy bien. En ese caso, la velocidad o la aceleración sería retardada o desacelerada. Muy bien. ¿Cuáles son las unidades de medida? Las unidades de medida en el Sistema Internacional de la Velocidad, recordemos que es metros por segundo. Tiempo, segundo, distancia, metros. La aceleración, que es nuevo para nosotros en este tema, se mide en metros por segundo al cuadrado. Recuerden que se lee por, pero se escribe sobre, ¿no? Como una división. En el sistema sexagesimal, la velocidad se mide en centímetros por segundo, el tiempo en segundos, distancia en centímetros y la aceleración centímetros por segundo cuadrado. Lanzamiento vertical y caída libre es el movimiento vertical que realizan los cuerpos libres de aire en el vacío. Las características de este tipo de movimiento es que es otro tipo de movimiento rectilíneo uniforme variado. Está afectado por la aceleración de la gravedad. Todos los movimientos son verticales, ¿no? En el eje Y, es decir, ¿no? Está afectado por la aceleración de la gravedad. Y recordemos que la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros por segundo cuadrado, pero también se puede utilizar el valor de 10 metros segundo cuadrado. Si en un ejercicio
me indica que trabaje con la gravedad de 10 metros segundo cuadrado, pues utilizo este valor. Si el ejercicio no me indicara el valor de la gravedad, entonces directamente utilizo el valor de 9,8 metros segundo cuadrado. Muy bien. Su trayectoria es vertical, como habíamos mencionado. Los movimientos se realizan de forma vertical. Aquí tenemos un movimiento. Las fórmulas que se aplican en movimientos verticales cuando hablamos de caída libre. Observen que son las mismas fórmulas que el anterior, que el movimiento variado. Sin embargo, solamente cambia la A por la G. Es decir, que cuando hablamos de movimientos verticales, vamos a hablar de la influencia de la gravedad, ¿no? La gravedad es lo que nos permite de que nosotros estemos andando o caminando sobre la Tierra. Porque si no fuera por el efecto de la gravedad, todos estaríamos flotando. Muy bien. Ahora, ¿cuándo utilizar el signo más y cuándo utilizar el signo negativo? Cuando los cuerpos caen de una cierta altura, la velocidad inicial es 0, es decir, que parte del reposo, y tiene una velocidad final. En ese momento, cuando los cuerpos caen, el signo es positivo. Entonces, el signo de las fórmulas positivo cuando el cuerpo cae. Cuando los cuerpos suben, la velocidad inicial va a subir con una velocidad inicial, llegará a un punto en el que su velocidad final se hará 0, es decir, en el que ese objeto que es lanzado hacia arriba se va a detener por milésimas de segundo. ¿Y qué va a pasar con ese objeto? Volverá a caer, ¿no? Entonces, cuando los cuerpos suben, el signo es negativo. Cuando los cuerpos caen, el signo positivo y velocidad inicial 0. Cuando los cuerpos suben, velocidad final 0 y signo negativo. El tiempo total. El tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Recordemos, si yo lanzo una pelota hacia arriba, esa pelota va a tardar un determinado tiempo en llegar a su altura máxima, ¿no? Supongamos que va a ser de 0.5 segundos. Llegará a su altura máxima, porque esa pelota no se va a quedar flotando en el aire. ¿Qué va a pasar cuando ya llegue a una altura, a una cierta altura? Esa pelota volverá a caer. Entonces, tenemos el tiempo de subida, supongamos que era 0.5. Entonces, el tiempo de bajada vamos a tener ahí en ese otro trayecto, cuando la pelota vaya a caer. Y el tiempo de vuelo o el tiempo total de ese recorrido de la pelota será igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Muy bien, estas fórmulas las vamos a utilizar más adelante para resolver los ejercicios. Y a continuación aquí podemos ver ejemplos resueltos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar la actividad número 1. Y vamos a comenzar a colocar las características del movimiento rectilíneo uniforme. Y uno de los movimientos o una de las características muy importantes es aceleración. Aceleración constante. Esto es lo más importante. Muy bien. Otra de las características importantes es que la velocidad inicial 0 cuando parte del reposo. Velocidad final igual 0 cuando frena o se detiene. Muy bien. Ahora, otra característica muy importante de este tipo de movimiento es que es rectilíneo. Rectilíneo. Muy bien.
la unidad de medida, que también es importante, metro segundo cuadrado. Pero lo más importante, recuerden que es aceleración constante. Muy bien, pasamos a las características del movimiento de caída libre. Los movimientos son verticales. Esto, para hablar de caída libre, siempre van a ser los movimientos verticales. Velocidad inicial 0 cuando los cuerpos caen. Cuando los cuerpos u objetos caen. Velocidad final 0 cuando los cuerpos suben y se detienen. ¿Cuándo utilizo el signo positivo? Cuando los cuerpos caen. ¿Cuándo utilizo el negativo? Cuando los cuerpos suben. Muy bien. Ahora, aquí otra característica muy importante de caída libre es el valor de la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, o puede ser de 10 metros segundo cuadrado. Eso voy a colocar aquí. O 10 metros segundo cuadrado. Recuerden que si el ejercicio me indica trabajar con 10, entonces trabajo con 10. Si no me dice nada, entonces trabajo con 9,8. Muy bien, ¿cuáles son las fórmulas? Esas fórmulas que están aquí en la parte superior las vamos a copiar. Vamos a copiarlas. Como pueden ver aquí, ya he copiado las fórmulas de caída libre de la parte teórica superior. Lo que voy a hacer ahora aquí es cambiar la G por la A y la H de altura por D. Solo eso voy a hacer. Listo. Y ya están las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme variado y movimientos verticales. Las unidades. En las unidades vamos a colocar metros por segundo en velocidad, distancia, metros, tiempo, segundos y en la aceleración recordemos metro segundo cuadrado. La gravedad es 9,8. Aquí vamos a colocar en el sistema sexagesimal centímetros por segundos, la distancia centímetros, segundos el tiempo, la aceleración centímetros por segundo cuadrado. Y ahora en el sistema sexagesimal serían 980 centímetros segundo cuadrado. Entonces, si estuviéramos trabajando con ejercicios en el sistema sexagesimal, utilizaríamos este valor de la gravedad. Pero la mayoría de los ejercicios siempre se resuelven en el sistema internacional. Muy bien, ahora lo que van a hacer es copiar todo esto de la actividad número 1 a su texto.